En mi último vídeo, después de la frontera entre Costa de Marfil y Ghana, por fin llegábamos a la ONG. Os voy a contar un poco de qué va este tema de la ONG. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see. Hoy estoy haciendo en todos los pasos el truco de paro un poco, pero sigo. Y me está funcionando. Aquí como están medio sentados ahí, relajados, lo voy a hacer también, voy a saludar. Y ya está. Hoy llega las horas de calor. No me puedo menear ni yo. Ellos están ahí sentaditos, tranquilitos. Oye, pues todo un descubrimiento aquí en Ghana. He descubierto hoy. Lo que pasa es que hoy iba con un poco de prisa y no podía pararme, pero no está muy lejos de donde voy a estar parado un tiempo. Unas minas de oro, pero espectaculares, o sea, gigantescas. Yo he conocido a un chico, estaba explicándome un poco todo y quizás sería interesante hacerle una entrevista que me explique con más detalle todas las cositas, un día con más tiempo. O sea que hemos intercambiado datos de contacto y seguramente hablemos algún día y hagamos algo. Finalmente no fue posible esta entrevista. Después de 2 semanas intentando hablar con mi contacto, me devolvió la llamada diciéndome que había estado en cama con malaria. Y es que la malaria es cosa seria aquí. Yo de esto, gracias a Dios, me salvé, pero en Ghana algún año han muerto más de 10.000 personas con la malaria. Es cosa muy, muy seria. Hoy estoy agotado. Y precisamente por eso me va a venir de lujo esta parada en Ghana. No solo para el voluntariado. Tengo que cargar pilas y poner un montón de cositas al día. Hemos llegado al cole. Yeah, can I park there? Hello. Thank you very much. Thank you. Long travel. Finally we found. Yes. Very nice. They are at the school right now. Until what time they are here? Me reciben en la escuela con los brazos abiertos. Y es que han pasado 2 meses desde que empezamos a hablar hasta el día de hoy. Hello, thank you. Finally we find the place. Thank you. Senegal, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Cote d'Ivoire, and now we are in Ghana. Y es que esta parada para el voluntariado en la escuela se va a convertir en una de las mejores experiencias de este viaje. My name is Samuel. Like the boss, Samuel. Esto se va a convertir en el viaje de mis primeras veces. Mi primera vez off-road, mi primera vez arena, mi primera vez barro. Y en esta ocasión es mi primera vez que doy clases de algo. A esto también se aprende. Esta parada van a ser unas semanas, pero no solo vamos a estar en la escuela. Haremos un poquito de turismo en los alrededores del centro de Ghana y conviviremos con una familia. Una gran experiencia. Hello, good morning. Hacer turismo en los alrededores implica seguir haciendo amigos con la policía. I'm from Spain. My English is not very good. What? Spain. What? Importation, temporal importation. Otra vez me quieren buscar las vueltas. Esto es nuevo para mí. Me pide matrículas de Ghana. I don't have to do this. I do it like importation, temporal importation. Ghana, go inside, customs, and when I outside,
They have this number and they have my plate in this number. This is all the countries like this. Yes. Yes. Very big. Visiting. Tourist. I go to visit the lake. Yes. Yes, and after the lake I go to, maybe on Monday, I go to Accra. And after Accra, Togo. Togo, Benin, Nigeria, Cameroon. I'm going to South Africa. South Africa with the motor. What? I understand. Today, I don't know. Nothing. To arrive, I'm going to a hotel. I don't have nothing. I would like to have something to sit here and drink a beer with here. I would like. No? No, money no. The money for traveling. I'm going to South Africa. I have money I have to arrive to South Africa. Thank you very much. Ya querían dinerito. Más chulo se ponen ellos, más chulo me pongo yo. ¿Qué tengo para ellos esta tarde? Me dice. Digo, esta tarde me gustaría tener unas cervecitas y tomármelas aquí contigo, pero no tengo. Dice, no, cerveza no, dinero. Dinero, dice. Matrícula de Ghana, que no, que la matrícula española que no vale. Y le he dicho, sí. He hecho una importación temporal. Aquí tengo el sellito. Que para eso es el famoso carnet de pasaje. Esta escapada de fin de semana es al lago Bosondwi. Es el único lago natural en todo Ghana y lo creó un meteorito. 8 kilómetros de diámetro. Habrá que hacer el turista un poco por aquí, ¿no? Pero turista, paseíto en canoa incluido. Pues visita al Lake Bosondwi. ¿Bosondwi? Sí, algo así, Bosondwi. Hecha. El sitio está de lujo. O sea, paz, completely paz. Pues sí, como iba diciendo, la visita al Lake Bosondwi, muy cerca de Kumasi, que creo que es la principales ciudades en Ghana. Está Kumasi, que está justo en el centro más o menos en el centro del país, y luego Accra, que es la capital que está pegando a la costa. Entonces este laguito está muy cerca de Kumasi, la segunda gran ciudad aquí en Ghana. Y no sé si estáis viendo lo mismo que yo, pero es que todo esto aquí a mi alrededor es verde. No se acaba el verde. Incredible. Hello, how are you? I'm fine, are you? Good, thank you. Where's the license? I'm going to New UBC. License. License, okay. I stop there. Drive? Your license, insurance, and your route worthiness. Where's your insurance? What? Insurance. Insurance. Yeah. Passport. No, I mean insurance like this. Papers of the motor. This one is good.
What is this? Papers of the moto. Papers. Papers of the moto. Insurance. Is this insurance? Insurance. For all West countries in Africa. For all West countries in Africa. For all the countries. All West countries, yes. Where are you going? Spain. Is your motor from Spain? Yes. I'm going to South Africa. I'm going to South Africa. Yes. Yes. Long trip. Long trip. Yes. Yes, after here, I go to, after university to Accra, and then Togo, Benin, Nigeria, Cameroon. Really? Yes. Long trip. You could be tired. You could feel tired. Sometimes. And sometimes I stop 1-2 days. For example, today I stopped 2 days in the lake. You know the lake? The lake that is in... Then rest a little bit and continue. Thank you very much. Thank you. Continue. All the best. Thank you. Este ha pedido de todo un poco, el seguro, los papeles de la moto, el carnet de conducir. Pero todo bajo control. Todo en orden. Mi segunda cosa que me tocó una primera vez fue la convivencia con una familia local. Me tuve que adaptar a muchas cosas, pero lo que más me costó con diferencia fue la comida. Aunque al final hicimos las paces. Les he pedido que me enseñen a hacer la receta de cocoyam leaves con crema de cacahuete. Se cuece el jam y se cocina con, os lo voy a enseñar, con unas hojas que en España se parecen mucho a unas plantas que se usan para decoración, pero aquí se come. Os la enseño. Cocoyam leaves. Y de las grandes, cuando llevan 8 o 10 meses, un año, se comen también las raíces. How you cook the roots? Yeah, we cook the roots. Boil? We boil it. Or like the... We boil it like the yam. Like the jam. Yes, we And peel you it. eat like the jam. Yes, we peel it. Okay. Yes. Then, creo que luego vamos a cocinar. Why did it this? They're going to plant new ones. Yeah, I want to plant new ones. Ah. The ground is very hard. So I want some rain to fall. Okay. For the rain. Yes. When the rain, after the rain. And then I'll plant them. Okay. Nice. Very nice. This one is the jam. This one is yam. And all of this is jam. Yes. And this one, Banana. plantain. Plátano. And then you peel the jam. Yes. Good. And this is the one that is here inside. Okay, now I see. It's hot. Okay, now we see the jam. There. And this is the cocoa, Yes. the cocoyam leaves, the one that we have seen before. And you put these small green balls, onion. And what is the This name? one, the strawberry. Wild berries. Strawberries. Wild berries. And wild berries. Okay, and 1 tomato. Yes. And some onion. Fish part. The second part, well, fish part you boil. Yes. Then you mix and then add the peanut butter. Okay. Very nice. Easy. Very easy. The onion, for all the onion, you have to do like a lot. And then later you put some of this here. Yes, the blender is better. Esta es la batidora.
De African Blender. Africa blender, yes. La batidora africana. La batidora africana funciona así. Natural blender. Sal. Salud. Now the... And now we put the cocoyam leaves and mix everything together. And the onion is not cooked. You don't cook the onion. No. But after, no. The onion is not cooked. Obviamente esta receta no la podré cocinar en España. Bueno, la puedo hacer con acelga o con espinaca. You can do something similar. Not the same ingredients, but with some ingredients that, for example, with espinaca. El ingrediente secreto: mantequilla de cacahuete. Entonces en España esto se puede intentar hacer con un poco de cebolla, tomate, alcaparras. Cebolla, tomate, alcaparras para sustituir esas bayas que ahí no las voy a encontrar. Y o acelga o espinaca. Sal y mantequilla de cacahuete. Nice. Continuamos dándole aquí al blender un poco más. Y luego os enseño cómo queda el resultado final. You can pull me a sorry. Pues me estoy haciendo vegetariano aquí, lo tonto sin querer. Estoy comiendo muy sano. Pero sí, le pega más solo la mantequilla de cacahuete que mantequilla de cacahuete y pescado, porque uno mata el sabor del otro y el otro el del uno. Y al final, yes. And now this one you mix with the spoon, really. Yes. Now, Emma, like this. No mix. And have to put the fish everywhere. Cocoyam leaves. Cocoyam leaves with peanut butter. And here we have the jam. Jam is here. And the jam is this. You peel and boil here, and then mix with this, and it's very nice. Later we will see how nice it is. We're going to try later. We put peanut and sardines. And she's the cooker, Yeah. the one that teach me the recipe, and I will bring the recipe to Spain. Yes. And we will try to do this. Maybe we don't find the ingredients, but we will try to do something. We will see. We will see what we do. Bye bye. Bye. It's like a movie. This one and this one. Mi trabajo en la ONG, la verdad es que no era muy claro en un principio. Pregunté, ¿de qué les doy clase? ¿Qué nivel tengo que darles clase? Y me dijeron simplemente, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y digo, ¿pero cómo va a ser lo que yo quiera? Luego al final entendí el porqué. Pero bueno, en un principio elegí darles clases de informática y economía doméstica. No sé si en un futuro alguno de los 30 niños a los que les di clase utilizará un ordenador, o si alguno de ellos, con su edad y sus conocimientos, entendió algo de economía y finanzas de lo que les enseñé. Pero con que solo uno se haya enterado de algo, lo use en el futuro, o se interese por hacer algo de esto en el futuro, estaré totalmente satisfecho con la labor que he hecho en esta escuela. Eso sí, enseñar es muy bonito, transmitir el conocimiento, dejar huella. Pero ¿dónde nos lo pasamos realmente bien los niños? En el patio jugando.
do like this to know who start. It's okay, okay? We start. Ready to go. Y los viernes eran una fiesta. Clases de baile. En resumen, una experiencia inolvidable. Para mí sería muy bonito decir la gran labor que hizo Samuel en África en la ONG, pero la realidad es muy distinta. Y os lo explicaré en el siguiente vídeo con mucho más detalle, no para criticar nada, sino para dar toda la información por si alguno de ustedes quiere tener esta experiencia con una ONG en África. Okay, Sam, the school was started in 1983. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, por favor, suscribiros, compartir, comentar. Muy facilito todo eso.